Pero tenemos que volver a Comodoro Pi. Está Matías Rezano. Volver no, recién tomamos contacto nosotros acá en Siempre Noticias con Comodoro Pi, con Matías. Así que buenas tardes, Matías. ¿Qué está pasando? Buenas tardes, Gise. Desde ya, como siempre, espero que estés bien. Se acaba de retirar José López, justamente uno de los implicados y ya visitantes frecuentes de los tribunales de Comodoro Pi, quien estuvo presente desde muy temprano por dos causas diferentes. La primera, la que investiga las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, por la cual también estuvo presente el primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien presentó un escrito. Posteriormente declaró, o mejor dicho, estuvo en el despacho de Claudio Bonadío, no prestó declaración por la causa que tiene que ver con el cuaderno de las rutas de la coima, este cuaderno del chofer Oscar Centeno, de Roberto Barata, chofer. Se acaba de retirar José López, como dije anteriormente, sin prestar declaración alguna. En el interior de este establecimiento continúa Aldo Roggio, otro de los empresarios implicados, que justamente se encuentra aquí para que sea homologado su pedido de ser imputado colaborador, más conocido como arrepentido, bueno, homologado este beneficio por parte del juez que interviene en la causa, Claudio Bonadío. Gisela. Bueno, sigue el movimiento ahí en tribunales. ¿Cómo fue la jornada hoy? Fue una jornada, como te decía anteriormente, con mucho movimiento a la mañana, la presencia de López, la presencia de Calcaterra y la presencia de Alberto Fernández. Perdón que me salga una sonrisa, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que dijo que vino a visitar a un compañero de la facultad. Ese fue el término por el cual se expresó. O sea que no fue por ninguna causa. Su presencia por ninguna causa. Por ninguna causa. Las pocas declaraciones que prestó al retirarse hace minutos, te cuento que no estaba de buen ánimo o de buen humor, mejor dicho. Mira, ayer lo vimos en la casa de la expresidenta de la Nación, pasó por la puerta y nos saludó lo más bien. Hoy era otra persona, como que no le gustó que la prensa le preguntara qué hacía justamente en el interior de los tribunales de Comodoro Pi, y dio esa consideración y negó, o por lo menos dijo desconocer, que haya alguna irregularidad durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor sobre lo que es la construcción o las obras públicas. Al mismo tiempo dijo que todo tiene que ser investigado, es decir, dejó la puerta abierta. Él lo negó, pero a la vez dejó la puerta abierta. Bien, bueno. Qué casualidad, sí. ¿no? Porque hablábamos con Nati de esto, ¿no? ¿Qué hace Alberto Fernández con este lío que hay en Comodoro Pi? Sabiendo que está toda la guardia periodística, todos declarando por la causa de los cuadernos, aparece a ver a dos amigos justo a Comodoro Pi y además va a hablar de la expresidenta, ¿no? Que ayer le estaban allanando la casa y que además él también había estado por la zona. Sí. No es casual sus declaraciones del día de hoy. El show de las casualidades. Te están siguiendo, Nati, te están Sí. siguiendo perfectamente desde el control. Decí, Mati. Y estaba en el cuarto piso. En un momento se lo vio en el piso donde tiene su despacho el juez Claudio Bonadío. Así que muchas casualidades. ¿Y sigue Aldo Roggio por ahí? Porque decían que todavía estaba esperando que Bonadío le otorgara esta posibilidad de ser el arrepentido, ¿no? Un nuevo arrepentido en el día de hoy. Todavía se encuentra en el interior del establecimiento. Cabe recordar que el viernes pasado él se presentó antes, tendría que haberlo hecho hoy, como finalmente también lo hizo, para pedir este beneficio y se retiró, vino alrededor de las 16 horas y se retiró a las 19:30. Esperamos que en este transcurso haga lo propio. Nos imaginamos que sin prestar algún tipo de declaración, pero de todas maneras no perdemos las expectativas de que así lo haga. En la víspera, Alberto Fernández, se sintió incómodo en alguna entrevista, habitualmente amable, ¿no? Porque obviamente le corresponde el primer tramo de jefe de ministros de la primera etapa del gobierno kirchnerista y obviamente es hombre de derecho. Así que por un lado tenía que interpretar la mecánica de la investigación sin dejar de considerar su, punto discordante con la ausencia de presunción de inocencia y el desempeño del magistrado federal Bonadío. Y hoy también hay que sumar otro arrepentido, que fue José Chediak, ¿no? Que fue un ex presidente de la Cámara de la Construcción, que estuvo involucrado por la declaración de Wagner, ¿no? Y también es uno de los nuevos arrepentidos en esta causa y que salió en libertad, ¿no?
Sí, Nati, como vos bien decís, y agregarle a lo que decía Luis, ayer era una persona muy amable, lejos de estos tribunales, a unas cuadras, pero lejos, y hoy cuando le repregunté por qué estaba aquí adentro, la expresión textual fue, ya te lo dije, hermano, fue, y se retiró con gesto adusto. Bien, vamos a volver en un ratito, Matías, ahí a Comodoro Pi, porque sabemos que pueden seguir el show de las casualidades y el show de los arrepentidos. Se puede presentar algún otro más en cualquier momento. Es el show de Comodoro Pi, no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo termina. Así que en un ratito seguramente volvemos con Matías Rezano ahí. Y le voy a empezar a dar la bienvenida a todos los invitados que tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo Pianelli, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo estuvo viendo esto de este show de Comodoro Pi? Yo creo que en una plataforma como Netflix podía parecer como una película de bajo costo, ¿no? Es decir, una serie de bajo costo. ¿Viste que está de moda? La serie, venimos de hace 2 o 3 años viendo una serie de muy bajo nivel, que creo que si lo viéramos en la televisión diríamos, no, cambia, esto es muy de bajo costo, está muy mal hecho, digo, las actuaciones son malas, el argumento es malísimo, entonces cambia y pone otra, cambiemos por otra serie. Pianelli, pero le aviso que ya por el lavajato en Brasil hay una serie en Netflix que se llama El Mecanismo, digo, y funciona bastante bien, digo, podríamos hacer una serie en Netflix. Esta de muy bajo costo, es muy bizarra, es muy bizarra. Yo recién estaba viendo lo de López, ¿no? Sí. Recordaba las imágenes que fueron ya casi 2 años, ¿no? Llevo más o menos lo de López, 1 año y medio, 2 años. Y yo veía, está filmada en HD. Es impresionante la imagen. Está filmada en HD, ¿no? Es decir, con una, voy a decir una marca, con una GoPro filmada, ¿no? Una cosa, un tipo viene, deja una ametralladora, un arma larga, con unos bolsos, con termosellado, digo, hay que creer eso. Pero a mí me parece, sinceramente, a mí yo lo veo... es decir, el mundo me da mucha sorpresa. Pero no para vos es una apuesta, decís, está hecho como una apuesta en escena. Yo lo miro, digo, si a mí no me cuentan la historieta esta, yo no miro mucha televisión, miro y veo esas imágenes, para mí es una puesta en escena maravillosa. Mira ese señor, a la ruta que acaba de hacer ese señor, yo incapaz, yo de día me cuesta hacerla con el auto porque tengo miedo que pase. Lo hizo con 8 millones de dólares. Pero te pregunto breve. Aparte una pregunta. ¿No cambia la trama? ¿Te imaginas una pero no cambia la trama con la declaración de Wagner? ¿Qué? Digamos, obviamente uno quiere confiar en la justicia, aunque cueste. No, digo, pero ¿no te parece que cambia la trama a partir del testimonio del empresario Wagner de la construcción? No, mira, yo el otro día estuve con un... No puedo decir con quién, pero con una persona que suele estar entre los empresarios. Dice, la Argentina está llegando al nivel muy parecido al de Brasil. Cada vez que uno va, se enfrenta a un juez, le dice, yo para salir, ¿qué tengo que decir? Y esta es la sensación que me da, que cada vez que se enfrenta a un juez, bueno, mire, yo para salir, ¿qué es lo que tengo que decir? Esa es la sensación que está dando con este circo de una cantidad de empresarios. Son gente grande, adulta, multimillonarios, que tienen la mayoría cuentas offshore afuera, es decir, han evadido, han hecho cosas truchas, se han llevado la guita para afuera, han hecho de todo y ahora parece, mire, me arrepiento y ante un juez. Realmente ahora, es muy cómico, muy bizarro. Le voy a dar la bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo les va a los dos? Lisandro, ¿es una serie de Netflix esto? No, a ver, ojalá que sea el principio, ¿no?, del fin de la impunidad en Argentina. Por supuesto que a uno le genera ruido y uno tiene sus dudas, ¿no? De ver el funcionamiento de la justicia en los últimos 15, 20 años en Argentina, tiene sus dudas. Sin ir más lejos, lo que ha sido la causa de la Banelco, que después de 10, 15 años de investigación terminaron todos sobreseídos con un arrepentido que dio detalles de cómo habían sido esos pagos. Entonces, sí, acá hay unos cuantos arrepentidos. Realmente cuesta mucho creer en la justicia. Sí, igual el Poder Judicial desde 1816 a la fecha creo que no tiene una buena imagen, ¿no? Sí, pero aparte la imagen televisiva, ¿no? El fenómeno televisivo de todo esto hecho un show. Es un show, es un reality show visto por la televisión. Yo digo, una persona que tiene una vida de una mediana edad, que no trabaja, está en su casa mirando este show por la televisión. Se termina creyendo una imagen que, sinceramente, yo uno que está en la calle todo el día, que tiene que ir a trabajar, que ve los problemas de la gente, que sabe que andar con 50.000 pesos en un bolsillo en la calle, nadie andaría, por eso andamos con plástico, y de repente un tipo tiene 8 millones y va caminando por ahí. Me resulta rarísimo, es un peligro. Yo si hubiera, me parece... Si yo tengo 8 millones de dólares, no tendría en un bolso. Le voy a preguntar a Lisandro, le voy a preguntar también. Peor. Pero lo de López también, Lisandro, ¿crees que fue una apuesta? ¿Coincidís con que es una imagen HD, como dice? No, yo no creo que sea una apuesta. Yo digo que la justicia tiene que ir a fondo.
Digo, una persona se dan cuenta con 9 millones de dólares, que reconoce que lo tenía él, digo, tiene que ir a fondo Pero de él habla justicia. del video, ¿no? De cómo se armó, porque obviamente la plata tienen que explicar de dónde salió, que esa plata existe, estaba ese ahí. video del Claramente. convento. Ahora, ¿qué pasa no con es el un video? hecho Lo que casero. digo- Pero ¿qué pasa Ese con ese video video? es del convento. Claro, No es por eso, casero. el convento Claro. tiene una cámara HD que está filmando, está puesto ahí, y frente a esa cámara, el señor que aparte que reconoce que tiene 9 millones de dólares, que reconoce, por eso también es parte del show. ¿No? Yo no separo a López como es parte de lo bizarro. Va con una ametralladora, la pone adelante de la cámara, va, vuelve, trae unos bolsos, todo mientras una cámara, no la vio, él no vio la cámara, no se dio cuenta. Pero él Tenía explicó en el 9 juicio- millones de dólares en su casa. ¿Alguno de ustedes, no digo 9 millones, 100.000 dólares tendrían en su casa? No. 9 millones es un peligro, yo no tendría 9 millones, y más siendo una persona que podría estar sospechada de tener dinero en su casa. Le Me vamos, parece le vamos a dar la bienvenida también a Patricio. ¿Estás ¿Qué tal? coincidiendo ¿Cómo o no con esto de la serie de Netflix, el HD de la puesta de o no puesta de López? Parcialmente, mira, me parece que hay que separar lo que es show, que seguro hay show, de lo que es la realidad de un problema estructural en Argentina. En el gobierno anterior, las grandes empresas ganaban las licitaciones con coimas para la obra pública, especialmente para las de vialidad. Es un hecho. No tengo ninguna duda que había corrupción entre las cámaras empresariales y el gobierno. ¿El gobierno de Macri está exento o usa otra forma de negociar la obra pública? Ahora, Patricio, de ninguna manera. ¿por qué? Un ¿Por qué? segundo. No, usa chiquito, usa la ¿por qué? misma ¿Por qué manera. no avanza el pedido de auditoría que formuló el gobierno anterior? Porque hay un sistema de corrupción donde si esta causa realmente va hasta el final, lo cual está en dudas, explota todo el sistema político argentino. El otro día, cuando salía la causa, estábamos acá en un programa, yo decía, soy muy escéptico de que los grandes empresarios de verdad en la Argentina vayan presos. Ahora, lo de Macri, ¿no? Decían muy bien, Wagner hizo una declaración. Salió que en el 2004, IEXA, o sea, la empresa de Franco Macri y Mauricio Macri, eran parte de ese consorcio de empresas que ganaban las licitaciones con corrupción. Bonadío, ¿llama a declarar a Franco Macri y a Mauricio Macri? No. Entonces tenemos una corrupción estructural que es usada por Bonadío, en este caso un sector de la justicia, para atacar especialmente al gobierno anterior, cuando el gobierno actual está completamente implicado, y si no, Mauricio Macri en persona tendría que ir a declarar por IEXA, porque en el 2004 Wagner la señaló como parte de esas empresas. Y un punto que me parece que hay que seguir muy atentamente es también qué está pasando regionalmente. O sea, la comparación con el Lavallato todavía tiene muchas diferencias, porque, por ejemplo, no aparece la plata, no están las cuentas, porque todavía no se toca. El gobierno se quiere deslindar totalmente de esa palabra. Cuando la empezaron a nombrar, después dijeron no nos conviene para nada porque se derrumbaron los mercados. Por eso quería preguntar. Algunos de los No se grandes apuesta en la editorialistas, innovación, claro. algunos de los grandes editorialistas de los diarios, apenas salió el caso, lo comparó con el Lavallato y dijo que también había que ver si no estaba la embajada de Estados Unidos implicada. Pero- por eso digo, hay que seguir lo que Pero, pasa en a Brasil. Beto hace cara, yo quiero preguntarle, ¿no? Sí. Digamos, ¿Por qué no gritamos? como hizo ayer Alberto Fernández, hasta cierto punto, no es que no se puede defender, más allá que el debate básico es, ¿Defender ¿alguno quién? de todos los que están acá cree que somos todos iguales ante la ley? Eso, No, a posteriori. eso está claro, Pero te pregunto, pero ¿no sería eso- bueno eso hace separar, muchos como años decía que- Alfonsín, la paja del trigo de la gestión anterior? No, yo lo que quiero es una cosa. ¿Que hay corrupción? Yo no tengo duda que hay corrupción. Mirá, si hay paraísos fiscales donde hay cuentas offshore, hay corrupción. No hay ninguna duda. Si hay gente que lava guita, hay corrupción. Pero O eso sea no que hay en ninguna- este Hay gobierno corrupción, también hay Es hay corrupción. estructural. Yo coincido con Patricio recién cuando dice es estructural, no tengo ninguna duda. Ahora, si queremos saber la verdad, yo opino que hay que votar el proyecto que propuso el Frente para la Victoria, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Auditemos toda la obra pública. Pero es No parte, hagamos si circo, es parte no estructural, hagamos si es circo. parte estructural, ¿cómo Por vamos eso, a decir votemos que el proyecto, hay una parte votemos el estructural? proyecto y empecemos a auditarlo. Le voy a preguntar- Entonces, que caiga quien caiga. Un segundo, un minuto, yo un vivo minuto. acá en la boca. Le voy a Que preguntar a caiga Lisandro, Cristina también, vamos digo, a- si tiene que caer Cristina, cae No, Cristina en Argentina también. no. Lo que van a caer son los corruptos. Un minuto, vamos a preguntarle, le quiero preguntar a Lisandro esto, si hay que votar ese proyecto, de que está bien eso, auditar toda la obra pública, ¿acompañarían este proyecto? Sí, la verdad que al proyecto puntual no lo conozco, pero me parece que está bien que se audite toda la obra pública de los últimos 15 años. Pero digo, más ¿Pero allá el de Frente esto, Renovador acompañaría ese proyecto? no conozco el proyecto. Digo, la verdad que no lo La conozco el Audición proyecto. General y de Obra Pública, por no me ejemplo. puedo adelantar, digo. Pero sí un así proyecto que- por el título, claramente hay que auditar toda la obra pública. Pero más- ¿quién más auditaría? allá de esto, Hay digo, un punto que sería, ¿quién auditaría? ¿Es el Senado y el Congreso
que, por ejemplo, en estos últimos tiempos mostró que está lo más alejado de la población y que está metido en los partidos tradicionales, que son parte de la corrupción estructural? No, yo opino que no. Ahora, ¿cómo se solucionaría? Se solucionaría fácil. Por ejemplo, la obra pública tendría que estar gestionada, organizada por los trabajadores de la obra pública, por las universidades, por sectores que no tienen el interés de enriquecerse. Patricio, porque si vos ponés un punto nada más, si vos ponés a los políticos que se enriquecen con los empresarios que se enriquecen y decís que los mismos políticos los van a auditar, es una locura. Patricio, sea del Frente para la Victoria, que manejó la obra pública con corrupción, sea con el PRO, que maneja con la misma corrupción. Entonces la clave es salir de ese régimen político, porque si no estamos al horno. Permíteme. Ayer alguien dijo acá que el problema de la obra pública, el Club de la Obra Pública, arrancó en 1920. Yo respeto lo que vos decís, pero ¿no te da la idea de que para armar ese país tenemos que irnos todos, no sé, a Brasil, vaciar el país y arrancar de cero? Hay que dar vuelta a todo, hay que dar vuelta a todas las instituciones. Es imposible. Y completamente, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir viviendo acá? Así nos van a robar. Entonces, con un gobierno va a pasar la tragedia de 11, porque se robaron todo con el soterramiento y con Odebrecht. Entonces vamos a tener la tragedia de 11, va a salir el macrismo, va a decir, estos se robaron todo, somos la solución, hacen un saqueo en el país. ¿Para qué? ¿Para que volvamos al viejo sistema? No, hay que transformar de raíz. Por ejemplo, el Senado es una institución arcaica que hay que pensar que ya no puede seguir existiendo en Argentina porque es completamente feudal. Los diputados, por ejemplo, ¿cómo puede ser que los diputados ganen cientos de miles de pesos para estar ahí y después votar completamente alejados de la gente? Y son parte, si uno ve, por ejemplo, pero no termina más la discusión porque donde estoy yo en la legislatura. O sea, se habla de ajuste en el Estado y nadie te contesta. Claro. Este gobierno dice, hay que cobrar por productividad. Bueno, ¿qué produce la AFI? Nada. Y yo por eso la discusión tiene que ser salir de este régimen político, salir de este régimen político y de este régimen social donde gobiernan los empresarios con distintos partidos. Si no hacemos implosionar el régimen político y lo cambiamos de raíz, no hay ninguna solución. Pianelli, y eso es así. Yo propongo un solo acuerdo. Sí. Un solo acuerdo. Digo, auditamos todo lo... Digo, estábamos hablando, veíamos las imágenes de López, estamos como Comodoro Pi. Digo, porque podemos hablar de todo. Pero Comodoro Pi, vimos las imágenes de López, nos cansamos de ver a los empresarios. Vamos a auditar la obra pública, la auditamos. Puede llegar a tener razón lo que dice recién Patricio. Están sospechados los diputados, una comisión bicameral solamente puede estar sospechada. Bueno, que sumemos a las universidades, hagamos una comisión amplia que audite. Digo, lo que hay que buscar es la manera de resolver el problema, porque si no... Vamos lo a que sumar, queda es Aldo, esto, nada. Sumamos a ver o el también, show televisivo. Sumemos a Lisandro también para que nos diga, ¿quién tiene que auditar? ¿Tiene que auditar? ¿Hay que justicia. hacer una comisión? ¿Quién audita la obra pública? La justicia tiene que ir a fondo. Pero la justicia está cuestionada. A ver, por supuesto está cuestionada y está cuestionado. Es el poder con peor imagen en la y está cuestionado principalmente el juez que está encargado de la causa esta de los cuadernos. Por eso a uno le genera duda. Pero la realidad es esta, tienen que funcionar las instituciones. Principalmente la justicia, tiene que ir a fondo. Pianelli, y tiene que ir a fondo con todo el sistema, digo, sea del partido que sea. ¿Qué es lo que vemos en la justicia? Que tiene una velocidad para el partido de gobierno y otra velocidad para el partido de la oposición. Y que no somos todos iguales ante la justicia. Claro. Esto está claro, ¿no? Porque de ahí no se puede arrancar para ningún lado. ¿Ustedes coinciden? Pianelli, ¿usted qué piensa de Bonadío? Absolutamente. Bonadío... No, es un chiste. Bonadío es el juez de la servilleta, es el juez que está implicado. Bonadío es una vergüenza que siga siendo juez en la Argentina. Es el juez más cuestionado, el que aparte se dispone a hacer cualquier barbaridad sin ninguna imputabilidad, porque lo que hace Bonadío es sistemático. Ahora, la justicia tiene este tipo de cuestionamiento. Yo lo que digo, hay mecanismos. El Parlamento tiene mecanismos, si se quiere, si hay voluntad. Comisión investigadora, bicameral, se le suma a las instituciones técnicas, las universidades, otras instituciones, personalidades que tengan determinado prestigio moral como para... Y se investiga, si se quiere. Si no se quiere, se hace un show televisivo. En prestigio porque moral, los tipos que tienen la moral están diciendo de que hay otros que se separan. Es una cosa ridícula. Beto, decime, en prestigio moral, ¿a quién sumás en esa? No, intelectuales, pueden ser grandes intelectuales, inclusive, no tiene por qué inclusive ser argentinos, tipos que tienen moralmente, han sido considerados, que el mundo los reconoce como intelectuales, haces una comisión que, bueno, acá cuando se hizo la CONADEP, por ejemplo, la CONADEP se juntó una serie de personas que algunas son controvertidas y otras no tan controvertidas. Vos podés hacer una comisión bicameral
que esté sumada las instituciones, por ejemplo, las universidades, y poner 3, 4, 5 o 10 personas que sean, por ejemplo, una persona incuestionable para mí es Estela de Carlotto. ¿Alguien la puede cuestionar a Estela de Carlotto? Nadie. ¿Qué sé yo? Tati Almeida. Yo creo que hay personas... Pero que tienen que ver los organismos de derechos humanos para, en este caso, auditar... No, digo eso, puede también ser de la cultura, personalidad de la cultura. Está poniendo como ejemplo de cómo armarías una comisión de gente calificada. Que nadie puede cuestionar de que son corruptos. Pero no podemos ir buscando todas colectoras, porque estamos buscando todas colectoras para no ir al fondo. Me da la sensación a mí que es lo que pasa en la justicia. Porque si la justicia es el poder que está más cuestionado en la Argentina, ¿hay que hacer algo ahí, Lisandro, o no? Absolutamente. Pero hay un organismo del Estado que todavía tiene cierto prestigio, diríamos tiene bastante prestigio, que es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación viene auditando todo esto, lo que dice el compañero que lo tiene que hacer el Congreso, lo viene auditando hace 15 años. Dice que y presentó sobrados informes diciendo hay sobreprecio en el kirchnerismo y en esta última gestión del macrismo. ¿A dónde falla? ¿Dónde se choca? Cuando se llega a la justicia. Entonces el problema hoy lo tenemos la justicia. Y hoy contra la justicia que nosotros tenemos que ir. Y contra los jueces como Bonadío. Por eso digo, me pregunta a mí, yo soy pesimista. Ahora coincido con usted, pero le pregunto. La Auditoría General de Nación ni siquiera tiene mala prensa. La mayoría de la opinión pública, o sea, me arriesgo a decir que no conoce cuáles son sus funciones. ¿Usted coincide que ahí nos falta crecer como ciudadanos? No, yo lo que creo que nosotros más Dejemos, que estaba por política... contestar Lisandro, perdón, un segundo. Perdón. No, puede ser, pero digo, a ver, pero coincidimos, digo, lo que tenemos conocimiento. La Auditoría General, la verdad, es un organismo de prestigio que ha trabajado bien, que siempre está en manos de la oposición, entonces es importante porque le da imparcialidad, le da objetividad. Y la realidad, como dije recién, digo, en los últimos 15 años ha presentado sobrados informes mostrando irregularidades, principalmente en la obra pública y en las concesiones. El problema cuando esos informes llegan a la justicia los archiva. ¿Qué hacemos con la justicia? Es que ahí dio la clave, el resultadismo. ¿Dónde terminaron las investigaciones de la auditoría? En nada. Pero porque el punto, Luis, y quiero que yo realmente quiero una respuesta. El punto de inflexión, o se termina chocando. A mí lo que me parece que lo de la justicia es clave, por lo que decís vos. ¿Por qué especialmente? Porque se está usando como una especie de árbitro para jugar políticamente las distintas internas de los partidos. Y esto, insisto, es un proceso que se da a nivel regional en toda Latinoamérica. Pero uno ve los tres poderes hoy. El Poder Ejecutivo implicado, Legislativo implicado, la Justicia implicado. No podemos buscar una salida dentro de esos tres poderes. Pero la justicia encima es la que tiene que... Claro, pero se controlan entre sí. Entonces, ¿quién puso a Bonadío ahí? Beto decía bien, Bonadío viene de la servilleta de Corach. O sea, es un juez acusado de corrupción desde el menemismo. Sobrevivió a todos los gobiernos. Más allá de Bonadío, digo, hoy por hoy estamos hablando de que hay pruebas, hay cuadernos, hay fotocopias, como lo quieran llamar. Digo, estamos hablando de corrupción y siempre se cuestionó al gobierno anterior, con él se robaron todo. Digo, ¿usted, Pianelli, cree que en el gobierno anterior no hubo corrupción? Yo creo que la corrupción, en eso coincido con lo que decía Patricio, creo que hay un aspecto de la corrupción que es intrínseco del sistema y que creo que hay que combatirlo. No creo que ningún gobierno salga de esa... Bueno, pero el sistema está compuesto por hombres y mujeres, entonces la corrupción es porque hay corruptos. Y los corruptos tienen que tener nombre y apellido. Exactamente. También. La justicia tiene que investigar a esos corruptos con nombre y apellido. Y otra vez volvemos a la justicia. ¿Es la corrupción o es la justicia? No. Hay una corrupción y el problema es que la justicia ampara la corrupción. Entonces yo lo que digo es esto. Acá hay determinados hechos que son acusados de corrupción, como puede ser la obra pública anterior, que yo no discuto, puede ser que haya corrupción. Ahora, cuadernos no hay fotocopias de cuadernos, porque cuadernos no hay. Igual son pruebas, cualquier abogado te puede decir que son pruebas, fotocopias. Bueno, yo no soy abogado, yo les digo, cuadernos no hay. He hablado con abogados estos días y no es necesario que sea el original, con fotocopia va. Yo lo que digo, la fotocopia no sé si legalmente es correcto. Yo lo que digo es que lo que hay son show mediáticos, porque una persona que fue viceministro de Obras Públicas, que aparezca, salga de su casa con 8 millones termosellados, que lo lleve con Cuesta creer, pero costaba creer lo de López. Obvio, pero ¿saben por qué me cuesta creer? Me cuesta creer porque si una persona se afana 8 millones de dólares... Cuesta creer hasta que no aparece la plata. Te lo puedo replantear. Yo digo, sinceramente, me llora a short mediático para tapar cosas que sí están comprobadas. Claramente. Por ejemplo, está comprobado
que hay cuentas offshore con funcionarios de este gobierno que tienen millones de dólares en el exterior que no se sabe de dónde salieron, cómo llegaron y que las ocultaron. Te doy la derecha. Eso está técnicamente no es delito. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cómo te diga? Pero ¿Dónde déjame está la plata? que te cierre a ver si... Me cuesta 10.000 pesos que no es mío, voy preso. Pará, que Pero no, déjame completar la... una offshore es dinero negro, es delito. No. Digo lo que dijo Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción. No son palabras mías. A tanto no llego. Digo, ¿no te parece que lo de López le terminó haciendo bolsa a la gente que confió en el gobierno anterior y que hoy se tiene que hacer cargo, aunque esté descalza y con hambre? Porque ese es el punto. Se instaló y se robaron todo. Ahora, ¿se lo robaron? Pero yo te digo al revés. Mirá, vos sabés que yo soy del transporte. Y yo sinceramente, en el transporte, tengo que decirlo claramente, siempre tuve sospechas y obviamente fui muy crítico como se manejó el sistema de transporte, todo lo que se hizo en transporte, y aparte tuve sospechas muy graves sobre lo que se hacía. Ahora, a mí lo de López al revés, sinceramente, yo veo lo de López y al revés, me parece que está montado todo. Si hay hechos reales, ¿por qué no montado? podés montar O sea, una cosa, puedo... En el oral, un segundito. En el juicio oral, López reconoce. Reconoce Pero, que reconoce tenía ¿por esa- por qué, por ese ejemplo, dinero. yo digo No, no pueden hablar todos al mismo tiempo. una sola medida... No se pisen porque no se escucha No, está nada y bien. no se entiende. Pero quería decir algo, Patricio, y Una después sola vamos medida, mira, con por Horacio. ejemplo, se critica tanto la justicia. Si los jueces fueran electos por votación directa Eso y es hubiera algo que- juicios por jurado, Sí. bueno, esa es una manera de pensar que puede ir a fondo un juicio de esta manera. Esto Si es hubiera algo- un jurado, por ejemplo, Vos sabés que es algo que venimos escuchando en este programa desde la semana pasada bastante seguido, que los jueces sean elegidos por el voto popular. Me parece que es Y algo con que a lo juicios mejor por jurados, me parece es algo que que- está como en agenda. Horacio quería decir algo. No, quería decir que lo que hablaba de López reconoce. Acá lo que hay es una matriz de delincuentes que se llenaron los bolsos y los sacaron afuera. Esto es. ¿Tienen condena? López no lo sacó ¿Tienen afuera. condena? López lo tenía en la casa, 8 millones. Porque a mí me cuesta 9 creer. millones Yo no de le creo dólares. nada a López. ¿Sabés que no le creo 9 millones de nada? dólares. Bueno, no por él los dice 8, que porque fue veo esa presionado. imagen y López obviamente es el actor de esa imagen. Ahí Pero- está López. pero López está López era- con un bolso y la ametralladora Pero delante de López una cámara. fue un ex funcionario Aldo, del gobierno anterior creerle. de confianza. Te recuerdo que López estuvo 12 años en el kirchnerismo Claro, sí, y era un asiduo visitante de la Casa Rosada, iba con Julio Devido, se reunía con la presidenta, participaba de actos y hoy por hoy cuesta creer que ese hombre, a todos nos costó creer en ese momento, apareciera con un bolso y 9 millones. Lo dijo en el juicio oral, sin querer vincular quién se lo había dado. Él dijo que no era de él, pero Es bueno. que ahí está el Era de daño. la política. El tipo que se Eso levanta... es más sospechoso que eso. Todo lo que vos decís es mucho más sospechoso que eso. A mí lo que me hace sospechar de López es ese montaje. Sinceramente lo otro puede ser. Pero ¿qué es lo que sospechás? A ver, ¿quién Eso es estaría un- detrás? para mí es un montaje. ¿Quién lo montó? Entre ellos Bueno. López, el que lo montó es López. Uno de los que lo montó fue López. ¿Y para qué y López, por qué? Pero, a ver, de a poco, porque quiero ir entendiendo Sí. el razonamiento. ¿Para qué y por qué montaría López eso? Se Ese manda en escenario? cana Yo solo. tengo la sensación, o A por ver, lo menos en mi interpretación, sí, yo a cuando ver. lo vi, cada vez que lo veo, más me convenzo de que López con alguien hizo un determinado acuerdo. El alguien es clave. El alguien es clave. clave. Un determinado acuerdo de montar un show mediático en el cual él estaba dispuesto a pagar por 8 millones de dólares, me da la impresión de que debe tener que pagar por mucho más para pagar por 8 millones de dólares. O sea, para terminar Porque, preso, sinceramente, perdón, para terminar preso. O sea, el acuerdo, obvio, digo, o sea, sí, monta sí. todo esto Me da para la él impresión terminar de que preso. debía estar más que implicado que los 8 millones de dólares, porque eso es un show mediático. A mí no, mirá, yo te digo la verdad. O sea, Yo lo en mi apretaron casa- a en mi López. casa Vos no decís puedo que tener más alguien lo apretó a López y necesitó Me da- aceptar ser mirá, parte de esto, por ejemplo. si Eso yo es no- lo que si decís. si yo no estuviera... Si mi mamá estaría acá, diría, me parece que ese señor, alguien lo apretó para hacer eso. Algo pasó, algo más complicado que eso. Porque esto, mirá algo ese es un Y show. quizá que le parece una novela de dijeron, la sacá tarde". la plata de tu casa porque si no va a tener problemas. O no Y la sé, llevó ahí. o capaz que tenés mucha más y te dijeron pagar por esto. El problema- o capaz que hay otros implicados. problema- que el no problema- sé, lo que me parece que es muy raro, ese montaje, que aparte lo que era, mirá, y con esto no quiero, porque A no ver, quiero porque acaparar. Un ejemplo nada más. El Durán Barba, en una conferencia, dijo, de empresarios, dijo, ¿cuántos vieron volar los bolsos de López? Y levantó la mitad de los empresarios levantaron la mano. Y le dijo, esa imagen nunca existió. Obviamente no existió. Vos creás mediáticamente una determinada imagen
que no es solamente la que creaste vos y te vieron ahí, sino socialmente una imagen. Hay la mitad de los empresarios, no estamos hablando del albanil, empresarios, levantaron la mano diciendo que vieron revolar bolsos a López. Yo creo que eso fue una creación mediática para poner en tela de juicio y tapar un montón de cosas como lo que está pasando hoy. No sé si alguien revolvió. Vos decís que ese alguien que es clave, que no sabemos quién es. Ese alguien sería del actual oficialismo, del oficialismo anterior, o sea, ese alguien de dónde lo ves. Yo creo que tiene que ver con este gobierno, porque estamos discutiendo la corrupción del gobierno anterior y cuando salió la corrupción de este gobierno, que parte hace 15 días, 20 días, hace 20 días atrás estábamos discutiendo que había aportes en la provincia de Buenos Aires de la campaña de Vidal con gente que no podía pagar la luz de su casa, aportaba 50.000. Todo eso desapareció de la escena. Estamos discutiendo con Comodoro Pi y estamos discutiendo los empresarios multimillonarios que sacan la guita para afuera y se afanan, que están arrepentidos. ¿Y qué pasó con la guita que se invirtieron en la provincia de Buenos Aires? Vos diste un punto clave. Tu mamá te dice, mi tía Nelly, de 86 años, me dice, se instaló que se robaron todos. Y se instaló que... Mientras tanto te lo roban. Roban, pero hacen... Y que los de ahora no van a robar porque son millonarios. En esa circunstancia estamos caminando. No, y tapa. Le voy a dar la bienvenida a Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gisela? Estaba siguiendo un poco lo que... ¿Coincidís en algo con esto de que fue una apuesta de López, esa cámara HD, dice acá Roberto, que no le crea esta imagen? Dice que esto no es espontáneo, que esto está armado. Mirá, a mí me parece que sin duda todo esto es un gran favor al gobierno de Macri. Ahora, el problema es que desde mi punto de vista hay que hacerse cargo. O sea, esto no fue un escenario que cayó, funcionarios que cayeron del cielo. Parece que, digamos, está desnudado una matriz de sobreprecio en la obra pública con empresarios que tienen esa tradición de hace mucho tiempo atrás, pero que el gobierno anterior no ha hecho nada para modificarlo. Y la verdad que hoy, sin duda, este sea un tema en la agenda pública, es muy malo en parte para los que hoy estamos padeciendo este ajuste. Ahora, ¿de quién es responsabilidad esta situación? Me parece que acá hubo una vista gorda, un proceso que se veía de hace tiempo. Todo lo que hoy aparece es algo que por lo menos una buena parte de la sociedad lo tenía incorporado como un dato de la realidad, y que me parece que ser tan indulgentes en relación con este esquema que se ha montado, evidentemente, me parece que le termina haciendo el juego un gobierno que hoy viene a concentrar, a generar mayor exclusión. Me parece que eso no hay que quitarse lo que le cabe. ¿Confías en la justicia que está ahora a cargo de investigar todo esto? No, por supuesto que no. Es muy difícil confiar en Bonadío, es muy difícil confiar en que esta justicia termine llevando adelante un proceso que realmente de ponerse en marcha descalabra todo un esquema de empresarios que son una vergüenza en este país, que como decían también, que fugan la guita. Ahora, se había montado un esquema que es evidente, lo ve toda la sociedad. Me parece que le hace un flaco favor a quienes hoy padecemos una situación de ajuste ante política de este gobierno, que hoy aparezca. Enseguida vamos a estar hablando en profundidad de lo que la situación económica. Tenemos invitados 2 economistas para hablar de eso, porque obviamente que el tema y la crisis de la economía. Pero Luis, querías vos. Sí, quería aprovechar a Daniel para, digamos, de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué le dice la gente que él representa en Barrio de Pie cuando ven volar millones de dólares? Y de repente también cuando el presidente dice, tranquilos, como hoy lo posteaba Natalia Bacares en Twitter, tranquilos que no pasa nada. ¿Qué le dicen? Mirá, hoy la preocupación es por el escenario social. Hoy hay una preocupación porque la guita no alcanza, porque la harina aumentó un casi 90% en lo que va del año, porque los alimentos están en un promedio de más del 40% de aumento, porque hay falta de laburo. Sin duda esos son los problemas actuales. Ahora... Pero te lo comentan, te dicen dónde estamos, a dónde vamos, ¿te dicen eso? Hay una gran incertidumbre, hay preocupación, pero sobre todo hay desesperanza respecto del horizonte a futuro, porque acá nadie es tonto. Cuando te ponen el FMI en el centro de la escena de la política económica como un actor central, todos sabemos que vamos cada vez peor. Ahora, decimos que nadie acá, la verdad, creo que si les pido que levanten la mano, alguien confía en la justicia o en el Poder Judicial, no la levanta nadie.
Bueno, pero tenemos un problema, Sí, es un por eso. problema enorme, nadie Pero- confía, lo dice Luis todo el tiempo. Y si somos todos iguales ante la ley, no le contestan El, todos cada vez que el responsable preguntan. principal Ahora, de cambiarla. Sí, yo lo que me pregunto es por qué, ¿no? Digo, el Poder Judicial se deja presionar así por el Poder Político, ¿no? Digo, ¿hasta dónde ¿qué se llega? hace? El responsable principal de cambiar la justicia es el presidente, que es el jefe de Estado. Y él tiene la posibilidad, en términos políticos, de cambiar a los jueces o sancionarlo. Digo, a través del Consejo de la Magistratura, donde tiene representante el Ejecutivo y el Legislativo. De hecho, avanzó con la destitución de un camarista, el camarista que liberó a Cristóbal López en su momento. Entonces, claramente, lo que falta acá es voluntad política por parte del presidente de cambiar la justicia. Digo, el presidente termina siendo cómplice de una justicia corrupta. Sí, el capítulo que falta es que no tenemos que no pensar que la justicia no presiona, ¿no? Al poder político. Que Está no claro. es parte del poder político, es una parte Que no del debería engranaje. ser, porque si no estamos hablando de que existe el Partido Judicial. Existe el Existe partido el judicial partido con judicial. distintas alas, existe. O sea, ¿están todos de acuerdo también con la Sí, existencia del Partido que Judicial? Por eso coincide con es el un partido de problema de gobierno. régimen. Digo, es el mismo. Claro, pero nos quejamos de los árbitros de fútbol, ¿eh? En este país. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Nadie objeta a gran escala a los jueces de la nación, como deberían, como hay derecho. Pero sí, un juez que arbitra fútbol tiene que tener cuidado por dónde camina en su barrio. Ahora, ¿Estamos de ¿deberían acuerdo? caer todos entonces en esta causa de las fotocopias? Completa. Lo que pasa es que ¿Caen todos? deberían caer todos. Si se investigara a fondo, realmente, caen todos. Porque caen los empresarios, caen los partidos tradicionales y caen todos los, digamos, los que hacen de intermediarios, como muchos sectores de la justicia. Y les tienen, ¿Va a pasar eso? le tienen que Es sacar, muy- le tienen es que muy sacarlo. Le difícil. pregunto a todos también, ¿los fueros a Cristina Fernández de Kirchner en el Senado? ¿Se los tienen que sacar? ¿Por qué? No, porque es lo que Se ha plantea presentado todo a el declarar tiempo. todas las veces que lo han citado. Es decir, hay una situación anormal en este país de que vos te presentás a declarar y te detienen igual. Pues, digo, el caso quizás el más extraño, y no digo porque para defenderlo ni nada por el estilo, es el de Julio De Vido. Julio De Vido se había presentado en todas las causas, había ido las veces que lo requirieron, le sacaron los fueros y está preso. ¿Cuál es el peligro de fuga? ¿Alguna vez intentó fugarse? ¿Hubo algún indicio de que se haya fugado? Bueno, ni hablar con Milagro Sala. Pero digo, esa es la actitud. La justicia está actuando, obviamente, súper cuestionada, porque está actuando en base a unas decisiones políticas que precisamente Es son que el las del arco, Poder es que el arco Ejecutivo. político Pero tienen- no tuvo excepciones en un tema. ¿Alguien vio alguna manifestación porque se terminó la presunción de inocencia? No, ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Y lo que pasó ayer, ¿cómo lo vieron? El allanamiento ayer, o el ingreso al edificio donde vive la senadora, Yo expresidenta. creo que lo que pasa hoy, o sea, en relación con este hecho, Sí. es alejar a la sociedad de la dirigencia política. O sea, un dirigente político no se puede amparar en los fueros, tiene que presentarse y tiene que salir a aclarar. Está claro O sea, que la vos decís que justicia ella debería también... directamente sola Pero renunciar a sus escúchame, fueros. le están Pero es cuestionando, la ley, le están la Constitución cuestionando. la avala. No, pero Bueno, por eso, pero es un problema, No, es no. un problema de qué No. haces vos como dirigente político Pero ante pará, un- un delincuente... Bueno, cosa. por algo que los senadores y No los tiene diputados nada que tienen ver fuero. con el No. tema También de hay los que fueros. decir que no estamos en Suiza, ¿eh? Sin No, fueros. por eso yo te no van quiero a- entrar en una A ver, discusión sí. legal porque me excede, porque No, es tu opinión desconozco acerca de una situación que cómo te estoy mira un preguntando. escenario Así que... de un conflicto esencialmente político y cómo un dirigente político tiene que actuar de cara a la sociedad. Tiene que esclarecerse esto y tiene que señalarse desde la legitimidad política que tiene que tener cualquier Bueno, dirigente pero de vos esclarecer decís que esta tiene que situación. renunciar a sus propios fueros, acá dicen que no tiene que renunciar y que se los tienen No, que yo quitar creo tampoco. que no, y aparte Cristina estuvo 2 años sin fueros y nunca fue condenada ni nada. Digo, Cristina se está presentando, y así lo mismo cualquier... Menem, que está juzgado y está condenado, se para atrás de los fueros. Ese se amparó entre los fueros. Pero acá no es el caso de ninguno de los que estamos discutiendo. Ni el de Julio De Vido, ni el de Cristina. Mal sacado los fuera Julio De Vido, yo creo. Ahora, si vos después lo consideran culpable, eso es otra cosa, otra discusión. Beto, Porque ahora- yo estoy de sí. acuerdo que no tenés que tener fuero para delinquir. Como fue el caso, por ejemplo, del señor Carlos Menem, ¿no? Ahora, que ¿qué te está parece? amparado de los fueros para no ir preso. ¿Qué te parece el tema de los allanamientos? Digo, porque es el allanamiento más avisado que se conoce en los últimos tiempos. Digo, ¿Cuál? el No, lo que levonadío pasó ayer. de las No propiedades fueron de a la Cristina. casa de Cristina ayer. Ayer No, fueron pero- a 2 Digo, más pilares. allá de eso, Bueno, pero- hace una semana que le dice que le va a allanar. A y mí, que- sinceramente, yo ayer miraba la televisión, estaba en mi casa. Me dicen, están allanando, lo veo por Twitter. Están allanando a Cristina. Pongo la televisión y veo que es la casa de Cristina, que no es el departamento de Cristina, es el de arriba y el de abajo.
Y sinceramente dije, vuelvo a Netflix que tiene más calidad. Pero lo viste en Porque Crónica. esto Lo viste en Crónica. es un show. Lo viste en Crónica. Lo vi en Crónica. Puse Crónica y vi que estaban ahí. Entonces digo, voy a ver una serie que está hecha con directores, con mucho más calidad. Digo, Patricio, ¿vos creés que tiene que renunciar a los fueros como dice Daniel, que se los tienen que quitar, que tiene que No, seguir ninguna de las dos cosas. Me parece que tiene que haber que avanzar las causas judiciales con los debidos procesos de apelación, que está todo embarrado. Por eso decía, hay una línea muy fina en estos momentos, porque la justicia está operando políticamente. Por ejemplo, nosotros denunciamos muy fuertemente que en Brasil Lula está preso, no por corrupción, sino porque quieren evitar que sea presidente. Y nosotros defendemos el derecho a que Lula se presente como presidente y que el pueblo, si quiere, lo elija, aunque nosotros opinamos que no es una salida para la gran mayoría del pueblo esa. Con el caso de Cristina es lo mismo. Me parece que hay una gran parte de show mediático, es lo que remarca Beto, en eso acuerdo, hay un show mediático terrible, y lo de los allanamientos, claro, como decía Natalia, digamos, un allanamiento que van diciendo la semana que viene allanamos, en 3 días allanamos. A las 7 menos 10, claro, eso es así. Fue la hora que empezó. Pero no nos podemos hacer los tontos, y eso es lo que disiento con Beto, no nos podemos hacer los tontos que el gobierno anterior fue parte de ese entramado de corrupción y no es la salida, por ende. Dice que comenzó porque tú estaba en 1920, lo dijo ayer completamente. un abogado. ¿Y quién lo terminó? Bueno. Nadie, ninguno de los gobiernos, ninguno Pero de los vamos a partidos llegar tradicionales, pero vos Luis. planteaste Entonces nosotros tenemos que pensar de una manera distinta ahora. Pero coincido con lo de Lula. El electorado argentino, lamentablemente, y lo asumo como futbolero, la opinión pública y gran parte del electorado argentino tramita la política como si viera el fútbol. Entonces, Pero Luis, nosotros tenemos que salir de eso. No, permitime. Cuando hay desempleo en Brasil y reforma, parece que no va a pasar acá. Y pasa. Pero tenemos que salir de eso, porque si no pensamos que hay que salir de ese juego, donde la justicia opera para un sector cuando no está en el poder y después opera para el otro, donde opera la Embajada de Estados Unidos también y está operando fuerte, un dato que no circuló todavía, viene el jefe del Pentágono, Argentina, y los medios no preguntan muy bien qué es lo que viene a hacer el jefe del Pentágono, Argentina. Pero estamos discutiendo el desafuero. Entonces, yo lo que digo es, estamos los partidos discutiendo el tradicionales, desafuero. Luis. En este piso estamos discutiendo el desafuero de Cristina. 5 minutos después de que casi todos, creo, hasta los cámaras, dicen que no confían en la justicia. Completamente. Por eso, bueno, Luis, por eso lo que te digo es, tenemos que pensar un gobierno de trabajadores que rompa con estos partidos tradicionales, porque si no vamos a seguir eligiendo entre corruptos, machetos y los que después dicen que son nacionales y populares, pero se van con un 25% de pobreza después de 12 años. El día que pase Nosotros no queremos eso. Opinamos que hay que cambiar el régimen político y transformar Patricio, el régimen con social. el respeto y el afecto que te tengo, el día que pase eso, mis tataranietos van a vivir mejor, Luis, seguramente. No me parece, porque vos si no, lo que estamos inculcando es la resignación, de que hay que elegir el menos malo de todo. Acá. Nosotros lo que queremos construir y aprovechar en este escenario de la Argentina, donde se está discutiendo la justicia, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, aprovechar para decir, no es la única salida la que nos dan, elegí al no te PRO parece o elegí el primero peronismo. por lo probable. No es la única salida. Nosotros tenemos que construir otra salida. Está bien, la juventud pero en las mientras calles tanto, peleando por el derecho al aborto muestra que la movilización de popular con vos, es una salida de acuerdo importante. Con vos. Bueno, entonces no nos podemos conformar pero con Patricio, que hay que elegir de fútbol acuerdo, de manera en mi futbolera. generación, vos podés ser mi hijo, pegarle a las mujeres no estaba tan mal, no lo digo yo. Era una cuestión cerrada. Se fue evolucionando. Las mujeres mucho más. Un gran movimiento de mujeres que peleó para que eso cambie. Déjame terminar la idea. Tienen que morir 2 docentes que hacen también de padres para que nos demos cuenta que desde 1810, cuando Belgrano donó la plata para las escuelas siguen estando mal. No, lo que yo te propongo es, a la izquierda, con lo que generalmente discuto, pero me simpatizan desde ya, es, vayan por lo probable, muchachos. Porque ¿Lo probable, Luis, qué es? ¿Qué es lo probable? Porque la escuela de Moreno, ¿qué empeoró en estos 2 años y antes estaba perfecta? Pero estamos de acuerdo. Porque yo te decía antes, estuvo la tragedia de Sarmiento y no nos podemos hacer los tontos que pero la corrupción se paga con esos casos. Se robaron todo como te quieren instalar gran parte de la de ninguna pública. manera. Yo lo que estoy diciendo, y por lo menos yo soy de una generación que entró por lo menos a Pero, a perdón, leer la Patricio, política a en ver, el ¿se puede 2001. terminar con la corrupción, con los corruptos que tienen nombre y apellido y que la justicia tiene que investigar, con una justicia que es la que tiene que investigar, que está tan cuestionada? Me parece que terminamos siempre en el mismo punto y volvemos otra vez a lo mismo. Hay que salir. O sea, ya no tiene que ver ni con los políticos, ni por supuesto que tampoco con la política. Tiene que ver, me parece... Hay un engranaje y marcaba entre la justicia, los empresarios, que son los que siempre se llevan la plata, y los partidos tradicionales. Hay un engranaje que hay que romper.
Si no lo rompemos, vamos a decir, de nuevo, la tragedia de 11 y entonces eso lleva a que venga otro. Pero Patricio, preguntale a Pianelli. Luis, yo no me quiero, yo no me voy a resignar. Que pone más el cuerpo por el esa es la situación, digamos. Pero permitime. Yo opino, no, porque vos agarrabas muy bien lo de los derechos de las mujeres. ¿Cómo cambió? Cambió cuando el enorme movimiento de mujeres se nutrió de una nueva fuerza de chicas, de jóvenes, de hombres también jóvenes que dijeron, nosotros vamos a salir a las calles y a pelear por eso. Y yo lo que digo es, mientras no salgamos y digamos todos los trabajadores, no nos van a seguir gobernando estos empresarios, va a seguir este sistema. Te digo que vos dos cosas decías. cortitas. Entonces, me parece que yo milito para eso, para cambiar este sistema, porque está completamente podrido y no van a salir de la mano de ningún partido tradicional. Les voy a pedir un punto, lo quiero saludar al economista Orlando Ferreres, que está, me imagino, aturdido en el medio del debate. Pero se está acostumbrando, perfecto. Bueno, usted además de economista, porque obviamente queremos hablar de economía, y también lo voy a saludar a José Castillo, que está del otro lado, ahora voy para allá también. Buenas tardes. Queremos hablar de economía porque obviamente que es el tema, pero también son ciudadanos que están viviendo todo esto y ven el show o no show de Comodoro Pi. ¿Creen, confían o no en la justicia? ¿Qué pasa? Porque siempre terminamos en un mismo punto y es, ¿puede esta justicia terminar con la corrupción? No creo, pero puede haber un cambio, quizás no sea relevante, pero está habiendo un cambio hacia la gente que antes estaba en el poder. Eso suele ocurrir cuando viene otro que trata de poner a la gente, digamos, en contra del gobierno anterior. Lo que pasa es que durante el kirchnerismo fue muy fuerte, entonces ahí está viendo ese efecto, pero que produjo tanto Néstor como Cristina Kirchner. En el caso de Néstor fue más fuerte, pero después Cristina tampoco paró, como se pudo comprobar. O sea que ahí hay un problema, pero también está el primo del presidente que también está mezclado en varios problemas. O sea que hay de todo. Y entonces ahí se complica mucho porque tendrían que ser afectados todos. Lo cual ¿Cómo es muy ve difícil. esto? Porque acá, bueno, Roberto decía mucho y hace mucho hincapié en el tema del show, ¿no? Del show de lo que se hace en Comodoro Pi, de lo de López, dice que fue una apuesta. ¿Le cree a lo que le muestran o piensa que hay algo detrás de ese show? Hay como todo, alguna cosa que es show y otra realidad. Pero digamos, por lo que dijo el Tata Joffre, en este periodo de 12 años y medio, casi 13, lo que faltó fueron 45.000 millones de dólares, lo que faltó, que no está. ¿Dónde está? Esa pregunta es muy difícil para la gente. ¿Dónde aparecieron esos miles de millones de dólares? No sabemos. Le voy a dar ahora la palabra a José, también queremos hablar de economía, pero queremos que te sumes a esto que estamos hablando, que nos involucra a todos los ciudadanos y ciudadanas. Dos reflexiones. Sí. Cuando decimos la corrupción es estructural, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que desde hace muchos años, varias décadas, por poner un norte desde la dictadura militar para acá, los casos de corrupción de obra pública, no son una anécdota, un accidente en la economía. Acá son miles y miles de millones de dólares de gobiernos, de jueces que fueron autorizando esto. Digamos, la matriz, a ver, recordemos que en la Argentina de 1982 se estatizó la deuda externa y hubo un montón de empresas de primera línea que le pasaron esa deuda al Estado. Sí. De ahí para acá, gobierno tras gobierno. Ahora, ¿sabes que a mí me da la sensación que cuando hay algo que no se puede o no se quiere o no se resolver, le ponen estructural. No, la pobreza es estructural, entonces no se puede. La corrupción es estructural, entonces no se puede. Entonces me da la sensación que se usa la palabra estructural para no hacer nada. A ver, esto es importante para señalar que no estamos hablando de una anécdota y después la economía circula por otro lado. Sí. No, es algo muy fuerte. Tenemos estos nombres. En la década del 90 teníamos el nombre de Chabrán y seguimos para atrás y aparecen otros. Pero después hay algo que dice Patricio que es muy importante. Porque efectivamente llegamos, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? Y con esta justicia, el punto me parece que es muy claro, que es acá, estos jueces, este sistema de justicia no se va a ir hasta que no lo echen. El menemismo tuvo mayoría automática en la Corte Suprema y con el per saltum hacía que valía todo. ¿Qué pasó con esos jueces de la Corte Suprema del menemismo? La crisis del 2001 y la gente en la calle tuvieron que renunciar todos.
Después la historia siguió, ¿no? Y, bueno, pasaron otras cosas. Pero para entender por dónde viene. Vamos a hacer un punto en este tema, ahora seguimos.